corazón, Señor, con todo el deseo en nuestra alma, Señor, de querer adorarte, Señor, de querer exaltarte, Padre, porque tú lo mereces, Señor. Tú eres la honra, Señor, tú eres la reverencia, nada más, Padre eterno, y nadie como tú, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo, quédate en nuestro corazón, Señor. Y no permita que el diablo nos robe nuestro gozo, Señor. No permita que el diablo nos robe la bendición, Señor, sino que, al contrario, Dios, podamos apagar las obras del enemigo, Señor, las obras del bien, Padre eterno. En el nombre de Jesús, quédate en medio nuestro, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, que tú has preparado esta noche, Señor. Podamos ser edificados a la luz de ella. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. En esta noche vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. El libro de Romanos, capítulo 16, de los versículos 1 al 7. El tema para este día es Febe, la diaconisa. Romanos 16, leemos desde el versículo número 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén, gloria a Dios. La porción que hemos leído son los saludos personales de esta carta de Romanos, a los romanos, que envió el apóstol Pablo. Y en esta carta vemos que él recomienda a una hermana llamada Febe, y saluda a otros hermanos también en la iglesia de Roma. Esta hermana Febe fue la portadora de esta carta. Ella es la que la envió, ella es la que la llevó. Se la entregó el apóstol Pablo para que en el viaje que ella hizo a Roma llevara también la carta que él enviaba a la iglesia. Esta era una hermana, dice la palabra del Señor, que era diaconisa de la iglesia en Cencrea, que era una ciudad al norte de Corinto. Y esta hermana seguramente era una hermana que tenía que ir a Roma porque tenía que hacer seguramente algunos viajes de negocios. Se considera que era una hermana que, como diríamos en estos tiempos, tenía sus comodidades, y que a pesar de tener sus comodidades, era también una hermana entregada a la obra del Señor. Y el apóstol Pablo recomienda a la hermana Febe a los hermanos de la iglesia en Roma, para que sea recomendada por el apóstol Pablo. Tenía que ser una hermana de principios muy bien fundamentados en la obra del Señor, de un buen testimonio, y habla también de que tenía una función dentro de la iglesia como diaconisa.
Vemos cómo la iglesia de nuestro Señor siempre, en la iglesia de nuestro Dios siempre se han destacado muchas mujeres que han ayudado a la obra del Señor. Y hemos visto también cómo la actitud de nuestro Señor Jesús con las mujeres también ha sido una buena actitud hacia las mujeres que se han desempeñado dentro de la obra de Dios. Vemos como nuestro Señor Jesús visitaba aquel hogar de María y Marta. Vemos como nuestro Señor Jesús consideraba el trabajo de las mujeres, y aunque por lo general el trabajo de las mujeres ha tratado de desvalorizarse, vemos que nuestro Señor Jesús siempre le ha dado el valor que el trabajo de la mujer se ha merecido. Pues ha habido sociedades donde la mujer ha estado excluida completamente de algunas funciones. Las costumbres culturales han tenido que ver también y han sido llevadas en algunas regiones dentro de la iglesia, donde se ha tratado de que la mujer no se involucre tanto en la obra o el trabajo de la obra del Señor. Y el desempeño de las mujeres en la obra del Señor es visto muchas veces como muy poca cosa, como no muy relevante. Pero vemos que nuestro Señor Jesús toma en cuenta cualquier esfuerzo que hagan las mujeres para su obra. Veíamos cuando llegó aquella mujer a ungir los pies de nuestro Señor Jesús, Él dijo que la dejaran, porque había entrado a aquel lugar y no le habían lavado los pies, y aquella mujer no había cesado de enjugarlos con lágrimas y con su cabello. El esfuerzo y el trabajo que la mujer hace en la obra del Señor siempre será bien recibido por nuestro Señor Jesús, y siempre ha sido bien recibido. Y debe conocer y debe saber la mujer que el esfuerzo que haga en la obra del Señor nunca va a ser una obra en vano. La sensibilidad del corazón femenino es muy bien utilizado por nuestro Dios, y vemos cómo el Espíritu Santo ha usado la sensibilidad del corazón femenino. Ha servido de mucho para que la obra del Señor también tenga su avance. Y aquí destaca esta mujer llamada Febe, y que lleva esta carta, y con la recomendación que él hace, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe era una hermana que tenía sus comodidades, y seguramente también había sostenido y sostenía de alguna manera la obra del Señor, y sostenía a algunos siervos también, como dice aquí, que ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo, que había llegado a considerar que todo aquello lo cual ella podía gozar económicamente había sido proveído por el Señor, y lo había puesto al servicio de la obra del Señor. Y también ella misma se entregaba a la obra del Señor en la iglesia, porque dice, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Que el Señor, nuestro Dios, toma en cuenta también la entrega personal de cada uno de nosotros. No nos podemos conformar nosotros en una aportación, no nos podemos conformar en una limosna o en aportar
una cantidad de dinero cada cierto tiempo, considerar que eso es suficiente, sino que vemos que esta mujer, aparte de aportar y de ayudar a los hermanos, y dice, y a muchos, a mí y también a mí mismo. Y también hacía el tiempo para el servicio a la obra del Señor. Vemos que ha habido muchas mujeres servidoras en la obra del Señor que han sido necesarias para que la obra del Señor tenga su avance. Vemos cómo nuestro Señor ha querido que el nombre de estas mujeres queden plasmados también en la palabra de nuestro Dios y que sirvan como ejemplo a otras mujeres y aún más a nosotros también como varones, de la entrega que han tenido para la obra del Señor. Y recomienda que la reciban en el Señor como es digno de los santos, como debe de recibirse todo aquel y debe de tenerse en alta estima a todo aquel que ha sido llamado por Cristo Jesús y ha consagrado su vida para el Señor, y dice que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella no conocía a ningún hermano allá en Roma, a la ciudad que llegaba con esta carta, pero en esa carta iba la recomendación para que ella fuera recibida. Y confiando también en esa identificación que como cristianos tenemos, como miembros de la Iglesia de Cristo Jesús, del afecto fraternal que debemos tener por todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, y que recibimos a todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y más aún sabiendo si son obreros en la obra del Señor, que se dedican a las labores de la predicación de la palabra, de servir a las mesas en la obra del Señor, y aún también de disponer sus bienes materiales al servicio también de la proclamación del Evangelio. Pedía el apóstol Pablo que él recibieran como es digno de los santos, con esa dignidad que se merece aquel que está sirviendo en el reino del Señor, porque él también y ella también en su momento había atendido a otros. Y así es como la Iglesia de Cristo Jesús va obteniendo ese avance y va poniendo en práctica también el amor de Cristo Jesús entre nosotros. Cómo nos identificamos con cada uno de aquellos que han creído también en Cristo Jesús. De no verlos como extraños, de no verlos como ajenos a nosotros, y también han creído en nuestro Señor Jesús. Y también envía un saludo a Priscila y Aquila, versículo 3, mis colaboradores en Cristo Jesús. Manda un saludo a este matrimonio, a Priscila y Aquila, que habían colaborado con el apóstol Pablo. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila era un matrimonio que vivía en Roma, un matrimonio judío, pero a causa de una persecución tuvieron que salir huyendo de Roma y fueron a Corinto. Allá en Corinto se encontraron con el apóstol Pablo, ahí lo conocieron y se identificaron con él, con el apóstol Pablo, porque tenían el mismo oficio, que era el hacer tiendas. Y el apóstol Pablo lo llevó a conocer a Cristo Jesús. Y este matrimonio colaboró con el apóstol Pablo, y dice aquí que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también
todas las iglesias de los gentiles. El testimonio de este matrimonio era ya reconocido. Y el apóstol Pablo les decía, los conoció cuando ellos salieron de Roma. Los conoció en Corinto. Y los instruyó en la palabra del Señor. Y luego siguieron al apóstol Pablo, seguidores del apóstol Pablo. Y cuando Pablo fue a Éfeso, se fueron con él también. Y lo dejó ahí. Luego el apóstol Pablo tuvo que ir nuevamente a Jerusalén. Y este matrimonio se quedó en Éfeso. Pero ahí en Éfeso también ellos se quedaron continuando la obra del Señor. Pero ahora los encontramos nuevamente en Roma y Pablo les está enviando saludos. Dice, saludad a Priscila y Aquila. Priscila era la esposa, que es el diminutivo de Prisia, hermana Prisia. Mire que menciona primeramente a la hermana Priscila y después al esposo. Los dos eran entregados a la obra del Señor. Los dos eran trabajadores y muy dinámicos y esforzados por la proclamación del Evangelio. Pero vemos cómo destaca aquí la hermana Priscila, que ella la menciona primero. Vemos cómo siempre ha habido mujeres servidoras en la obra del Señor y que han sido usadas grandemente por nuestro Dios para cada uno de los planes que nuestro Dios tiene en su iglesia. Nuestro Señor busca corazones dispuestos, vidas dispuestas a servirle. Y vemos cómo nuestro Señor ha honrado el esfuerzo, el dinamismo, la entrega y el trabajo. Y lo toma muy en cuenta. Y ha permitido que el nombre de estas hermanas queden plasmadas aquí en las Escrituras. Como nuestro Señor toma en cuenta el trabajo que cada uno de nosotros hacemos para su obra. Y dice, saludad también a la iglesia de su casa. Que era un matrimonio que había abierto sus puertas también para que allí en la casa de ellos se predicara la palabra del Señor. Estaban completamente entregados y comprometidos con la obra de nuestro Dios. Habían llegado también al grado de exponer su vida a fin de ayudar al apóstol Pablo. Y habían abierto las puertas de su casa para que se predicara la palabra. Y el apóstol Pablo les manda saludos, porque eran en gran aprecio, y el apóstol Pablo reconocía el esfuerzo y el trabajo de este matrimonio, porque no se puede ver como poca cosa cualquier esfuerzo que se haga porque la palabra de nuestro Señor sea predicada. Quizás no nos podemos imaginar cómo era la casa, la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, en el hogar de ellos. Pero era como cualquiera de las reuniones en los hogares. Y vemos cuánta importancia tiene el que la palabra del Señor se predique en los hogares, donde hay siempre hermanos y hermanas dispuestas a que la palabra del Señor se predique en sus casas para que muchas vidas sean bendecidas. Y manda saludos también a Epéneto, dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Manda saludos también a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, otra hermana. Una hermana llamada María, ahí en la iglesia de Roma, dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María significa rebelde. Pero ahora vemos a esta mujer, a la cual también es mencionada por el Espíritu Santo, que también había cedido su voluntad a la obra del Señor y le ha reconocido el trabajo.
Dice aquí, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Realmente, muchas veces nosotros como varones, vamos muchas veces a la sombra de nuestras hermanas servidoras. Vamos muchas veces al paso y al valor que nuestras hermanas y a la iniciativa que nuestras hermanas tienen. Claro que el Señor nos respalda a todos. Y a cada uno nuestro Señor nos ha dado y permite que formemos cada uno de nosotros un equipo para que muchas vidas sean bendecidas, para que reciban la palabra del Señor, para que se lleve el consuelo de la palabra de nuestro Dios, para que escuchen la palabra de salvación. Nuestro Señor ha tomado y ha usado a muchas hermanas con esa iniciativa para que la iglesia tenga un empuje. Y aún muchas veces para que nosotros como varones también decidamos a dar un paso más también en la obra y en el trabajo del reino de nuestro Dios. A veces así toca. Y a veces lo que nosotros no distinguimos o no vislumbramos, el corazón sensible de la sierva de nuestro Dios logra verlo. Y movidas por esa sensibilidad y guiadas por el Espíritu Santo, hacen ver que nosotros también como varones vayamos también junto a ellas a servir en la obra de nuestro Dios en las áreas donde se necesita, ahí donde vivimos, ahí con nuestros amigos, ahí con nuestros vecinos, ahí con nuestros hermanos que nos necesitan. El Señor a todos nos usa y ha formado con cada uno de nosotros un equipo para que podamos realizar una labor efectiva. Vemos cómo este matrimonio se conjugaba muy bien. Y menciona primeramente a la esposa, a Priscila. Me imagino a la hermana Priscila muy alegremente cuando llegaba el día que había que hacer el trabajo de la obra del Señor en su casa. Seguramente preparando el lugar porque iban a llegar sus hermanos, porque juntos iban a adorar al Señor y disponiendo el lugar y seguramente preparando las viandas para compartirla con cada uno de los asistentes de aquellos que iban a llegar a la reunión en su hogar. Cada uno el Señor nos ha dado una gracia y una manera a través de la cual podemos servir. Pero a las mujeres les ha dado una gracia especial y una sensibilidad y una disposición también muy especial, la cual nuestro Dios también la reconoce y es muy tomada en cuenta. Que después de estar atareadas en sus hogares, después quizás de haber trabajado en sus trabajos seculares, después de haber atendido a la familia, todavía van y se entregan a la obra del Señor y a atender a los hermanos y sintonizadas en todas las necesidades que van apareciendo con sus hermanos, con los consiervos, con los miembros de las reuniones. Una capacidad especial y admirable que el Señor ha depositado en cada una de las hermanas, a fin de que la palabra del Señor vaya nutriendo a todos aquellos que necesitan el alimento espiritual y que necesitan el consuelo de Cristo Jesús. Por eso no se puede menospreciar el trabajo que la mujer hace en la obra del Señor. Y vemos cómo el Señor reconoce la labor que realizan ustedes, hermanas, en la obra de Cristo Jesús. Y también dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. El apóstol Pablo está mandando saludos a muchos hermanos conocidos en la iglesia en Roma. Y dentro de este saludo se acuerda de esas mujeres que sirvieron y que fueron clave para el surgimiento de la iglesia de Cristo Jesús en Roma. ¿Quién fundó la iglesia en Roma, hermanos? ¿Cómo nació la iglesia en Roma? Mire, el apóstol Pablo llega a Corinto y quizás en una plaza o un mercado de Corinto se encuentra ahí con otros dos judíos, un matrimonio judío llamado la esposa Priscila y el esposo Aquila.
los cuales dirige hacia los pies de Cristo y los instruye en la palabra, y fueron muy receptivos a la palabra del Señor. Se despidió de ellos en Éfeso, y luego, cuando ya pudieron regresar a Roma, volvieron nuevamente a Roma y abrieron su casa para que se predicara el Evangelio ahí en Roma. Conoce también a Andrónico y a Junias en una cárcel. Dice compañeros de prisiones. Pero ahora les está mandando saludos también en esta carta allá a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue levantada de una manera muy diferente a muchas otras iglesias como las levantó el apóstol Pablo. Porque sí surgió por el trabajo del apóstol Pablo en la vida de unas personas que conoció en otros lugares, pero que cuando volvieron a Roma o llegaron a Roma, fueron a hacer la obra del Señor. La disposición de todo cristiano es servir a la obra del Señor, servirle a Cristo Jesús. Esa es la necesidad del corazón cristiano. El que el Evangelio sea proclamado y que muchos conozcan a Cristo Jesús. Y este matrimonio, al llegar a Roma, abre sus puertas para que se predique la palabra del Señor. Y seguramente ellos mismos compartían la palabra, porque no había llegado el apóstol Pablo. Ahí llegó, pero como prisionero a Roma. Pero esta labor de estos hermanos hizo que surgiera una iglesia ahí en Roma. A veces no podemos pensar la trascendencia que puede tener la obra que hacemos para nuestro Dios. Y podría parecernos muy sencilla o quizás muy insignificante la labor que hacemos. ¿Qué tal si Priscila y Aquila hubieran considerado insignificante comenzar a predicar la palabra del Señor e invitar a sus amigos para que fueran a escuchar acerca de aquel en el cual ellos habían creído, nuestro Señor Jesús? Pero recordemos que nuestro Señor ha dicho que donde 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y nuestro Señor Jesús estaba respaldando la obra de sus hijos. Y surge una iglesia ahí en Roma que creció muchísimo. La labor que cada uno realizamos para Cristo Jesús puede ser que no la consideremos que pueda tener una gran trascendencia, pero por ser la obra de nuestro Dios, recordemos que va a ser respaldada por nuestro Señor Jesús. Y quizás no veamos nosotros a corto plazo los resultados, quizás no veamos a corto plazo algunos frutos, pero muchas vidas el Señor puede llamar y salvar por medio del trabajo que nosotros hacemos. Y vemos cómo el desempeño de muchas mujeres ayudó para que la predicación del Evangelio se propagara por toda aquella tierra, al grado que había crecido una iglesia muy grande y era necesario, y el apóstol Pablo se acuerda de aquella iglesia y le escribe y envía esta carta también por medio de una servidora llamada Febe, que era diaconisa también en una iglesia ahí donde ella vivía. Nuestro Señor está necesitando y necesita de ese carisma que tienen cada una de nuestras hermanas para servir a su obra. Necesita también de la influencia que tienen nuestras hermanas sobre cada uno de los miembros de su familia. Necesita del carisma y la gracia que ha puesto sobre cada una de sus hijas, para que puedan influir también en sus esposos, para que puedan influir en sus hijos, para que puedan influir en sus amigos. Ha puesto una gracia también para que puedan influir en los corazones, porque también son usadas por medio del Espíritu Santo. Que nadie le reste valor al trabajo que usted hace para la obra de Cristo Jesús. Que nadie vea como poca cosa lo que usted hace para la obra del Señor. Recordemos
que servir para nuestro Dios es un privilegio que nuestro Señor ha otorgado para cada uno de nosotros. Que nuestro Señor recompensa a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus siervos, de sus siervas. Él los recompensa. A cada uno de ustedes, mis hermanas, nuestro Dios les ha dado una gracia para que también la pongan a trabajar en cada una de las áreas en las cuales nuestro Señor les está permitiendo que se desenvuelvan. No conocemos, no dice la palabra, no describe la personalidad del esposo de Priscila, pero sí era un hermano muy entregado también y trabajaban y se conjugaban muy bien para hacer la obra del Señor. Pero muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, es necesario que ustedes den el primer paso si no lo dan sus esposos. Es necesario que ustedes tengan una mayor entrega. Si quizás su esposo está un poco retraído o le falta un poco de valor, pero una vez usted dé el primer paso, usted verá cómo también le seguirá también ese esposo que le ama. Una vez usted dé ese primer paso, verá cómo sus hijos le siguen. Usted una vez comience a caminar y comience a servir y comience a dar el ejemplo y tenga una entrega y vean cómo el Señor le usa y vean cómo el Señor le respalda y vean cómo el Señor la acompaña, también querrán caminar junto a usted. Simplemente hay que permitir que el Señor haga la obra, que nuestro Señor use a cada una de sus vidas. Y verán cómo irán a la conquista en el nombre de Cristo Jesús. Cómo podrán conquistar a toda su familia. Cómo podrán conquistar a sus hijos. Cómo ganar el corazón de sus esposos. Cómo ganar el corazón de sus amigos. Cómo sus hogares llegarán a ser a un mayor ejemplo de lo que son ahora, o resplandecer con una luz más intensa en los lugares donde viven. Y recuerden que Cristo Jesús está con cada una de ustedes. Que Cristo Jesús necesita sus manos. Que Cristo Jesús necesita su diligencia. Que Cristo Jesús necesita ese carisma que les ha dado. En mi caso, mis hermanas, como ya tantas veces lo he dicho desde pequeño, bendito sea mi Señor, que he estado en los caminos del Evangelio. Conocí a Cristo Jesús desde mi infancia. Pero la guianza hacia Cristo Jesús, el temor a mi Señor, el consejo y el ejemplo ha sido a través de las mujeres que influyeron en mi vida para creer en Cristo Jesús y permanecer caminando en pos de Cristo Jesús. Porque recuerdo todavía las alabanzas que cantaba mi abuela. Recuerdo los testimonios que daba mi abuela. Recuerdo cómo llegaba mi abuela a la casa y llegaba a contar alegremente de cómo había estado el culto, de cómo habían estado las alabanzas, de cómo había estado la predicación. Llegaba muy gozosa a contar de cómo habían desarrollado los cultos y yo simplemente oía todo lo que ella contaba, pero mi fe iba creciendo e iba creciendo. Porque ustedes, mis hermanas, tienen ese carisma que Dios les ha dado para influir en todos aquellos que les rodean. Tal vez, quizás no les den el púlpito, pero el testimonio que ustedes dan y la obra que hacen todavía habla mucho más de lo que intentemos nosotros tal vez predicar. Todavía hay hijos en los cuales hay que influir. Todavía llegarán hijos de nuestros hijos en los cuales hay que influir en ellos y llevarlos por el camino del Señor. ¿Quién nos va a instruir? ¿Quién les dará un consejo? ¿Quién nos guiará hacia el temor a Cristo Jesús? ¿Quién nos mostrará cómo se trabaja en la obra del Señor? ¿Cómo hay que entregarse? ¿Cómo se muestra la fidelidad a Cristo Jesús?
unos corazones comprometidos, corazones de mujeres también comprometidas, que no escatiman nada de ellas para servir a la obra del Señor, como vemos a esta hermana Febe, que aunque era una hermana que gozaba de comodidades económicas, también se entregaba en el servicio, ahí en la iglesia, en servir a los hermanos. Esta hermana Priscila, que no en vano es mencionada primeramente ella dentro del matrimonio, seguramente una hermana muy abnegada en el servicio de la obra del Señor. Menciona a María, dice acá, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. El Señor quiere usar a cada una de nuestras hermanas, porque hay mucho que hacer todavía en este mundo, y se necesita de las siervas, las hermanas que sirvan en la obra del Señor, y que esas siervas sea reconocida esa labor que hacen, pues él dice, el apóstol Pablo, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, porque son servidoras de Cristo Jesús. El trabajo de cada una de nuestras hermanas, el trabajo que cada una de ustedes hacen, mis hermanas, es una pieza fundamental en el desarrollo que está teniendo en estos tiempos. Es una pieza fundamental en la labor que está realizando la iglesia de Cristo Jesús en estos últimos tiempos, y el Señor lo está tomando muy en cuenta para que sean instrumentos en las manos de nuestro Dios, canales de bendición hacia sus familias, de bendición también a cada uno de los hermanos dentro de las congregaciones, que vemos como aquí se le llama a esta hermana diaconisa, una servidora también. Veíamos que cuando se llamaron a los diáconos eran para que fueran a servir a las mesas. Ella también atendía a los hermanos. Y se siguen necesitando hermanos y hermanas que sirvan a la obra del Señor. Y sobre cada una de ustedes nuestro Señor ha puesto su gracia, el Espíritu Santo, para que sean ese testimonio que Cristo está vivo, y que cada una de ustedes como hermanas que lleguen a adquirir un compromiso en la labor de la obra del Señor, vienen a convertirse también en una columna dentro de sus hogares, para sostenerlos también con palabra del Señor hacia adentro del hogar, con palabra de consuelo hacia la familia, palabra de aliento dentro del hogar y de ánimo para seguir también perseverando en el camino del Evangelio. Porque ¿qué sucede si en un hogar sucumbe la mujer? ¿Qué sucede si sucumbe la fe también de la mujer en el hogar? Rápidamente también se desanima la familia completa. Deja de perseverar, deja de congregarse. Cuando la mujer toma la batuta y va a la vanguardia de su familia, y va a la vanguardia de aquellos que están bajo su responsabilidad, vemos como cuán grandemente nuestro Señor le acompaña en esa labor para recibir las bendiciones que el Señor tiene preparado para ellas y para cada una de su familia. Y el hogar de Priscila y Aquila fue un hogar bendecido espiritualmente, un hogar que conoció plenamente a nuestro Señor Jesús, al grado que también ellos instruyeron a otros, y muchas vidas fueron bendecidas, muchas vidas pueden ser alcanzadas y están siendo alcanzadas por el trabajo que muchas hermanas están desempeñando. En esta noche, esta enseñanza, este tema está siendo compartido también por muchas mujeres de valor, que en muchos hogares están compartiendo esta misma palabra. Mujeres lideresas que toman la espada también y han aprendido a blandirla para pelear la batalla de la fe, para luchar la batalla espiritual por su familia, por sus amigos, por sus hermanos, y que han tomado una posición en un lugar donde ir para llevar el Evangelio de Cristo Jesús, para compartir la palabra de nuestro Dios.
Y el acompañamiento del Espíritu Santo las usa en gran manera para bendición de todos aquellos que las escuchan. Porque valientemente han atendido el llamado que Cristo Jesús les ha hecho. Y el gozo que sienten en su corazón de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús las hace que no cesen de hablar, que no cesen de dar testimonio y de hablar lo que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas, para que muchos también lleguen en arrepentimiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay trabajo para todos, hay trabajo para todas. Siempre hay lugar donde trabajar en la obra de nuestro Dios, comenzando desde nuestra familia, siguiendo por nuestra parentela, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Siempre hay donde trabajar. Y vemos cuán importante es la labor que las mujeres han realizado en la obra del Señor. Y vemos que Jesús valoró el servicio, ese trabajo que las mujeres han hecho y el que están desarrollando en la labor de la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Oramos. Buen Dios, bendito Salvador, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra, la cual, mi Dios bendito, nos hace reconocer el trabajo que cada una de nuestras hermanas realizan en tu obra. Por cada una de aquellas, Señor, que han atendido el llamado que tú les has hecho. Y se han entregado a servir a ti, Señor, a servirte, a servir en tu obra, a trabajar para ti, a servir, mi Dios bendito, a cada uno de sus hermanos. Que tú has puesto una gracia sobre cada una de nuestras hermanas, para que puedan influir, mi Dios bendito, sobre cada uno de los miembros de su familia. Y como tú usas la sensibilidad y el corazón de cada una de nuestras hermanas, con esa gracia especial, mi Dios, para el engrandecimiento de tu obra. Y esta noche te pedimos, Señor, que uses a cada una de tus siervas. Te pedimos, Señor bendito, por cada una de nuestras hermanas diaconisas, que aún pasando problemas, aún teniendo problemas, muchas de ellas en sus hogares, mi Dios bendito, y bendito Señor, amorosamente y abnegadamente van a trabajar para ti, bendito Cristo Jesús. Te pedimos por cada una de nuestras hermanas, Padre Celestial, que trabajan en tu obra, que las uses grandemente, mi Dios bendito, Espíritu Santo las llene, y que la labor que cada una de ellas realiza, mi Dios amado, pueda alcanzar los propósitos, mi Dios bendito, para el cual tú las has levantado. Usa, mi Dios bendito, a cada hermana lideresa. Usa a cada hermana diaconisa. Usa, mi Dios bendito, a cada una de nuestras hermanas que trabajan en consejería. Usa a cada una de nuestras hermanas ujieres. Usa grandemente a cada una de tus siervas, mi Dios bendito, que trabajan, mi Dios amado, en Salacuna. Que tu Espíritu Santo cubra, mi Dios bendita, a cada una de nuestras hermanas que proclaman tu palabra a través de las radios cristianas. A cada una de nuestras hermanas, mi Dios bendito, que al caer la tarde, mi Dios, diligentemente caminan por los pasajes, tocando puertas, Señor, invitando a amigos y vecinos para que vayan a sus hogares a escuchar tu bendita palabra. Te pedimos, Padre Santo, por los hogares de cada una de nuestras hermanas servidoras. Rescata, mi Dios bendito, a cada uno de aquellos que se han descarriado dentro de sus hogares.
Te pedimos, Padre Celestial, tu palabra sea cumplida en cada uno de sus hogares, en cada una de sus casas. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te pedimos, Padre Celestial, que uses a cada una de nuestras hermanas, que cada sábado, mi bendito Dios, se preparan, bendito Salvador, para ir a predicar tu palabra, para ir a compartir tu palabra en las células. Te rogamos, Padre Celestial, porque le des una doble unción de tu Espíritu Santo. Usa, mi Dios bendito, a nuestras hermanas anfitrionas, que diligentemente, que muy amorosamente abren sus puertas, bendito Dios, para que tu palabra sea predicada en sus hogares. Te pedimos, Padre Santo, por cada una de nuestras hermanas anfitrionas. Bendito Cristo Jesús, usa a tus siervas. Que tu Espíritu Santo ponga ese gozo especial, mi Dios bendito, que encontramos en trabajar para ti, bendito Cristo Jesús. Te rogamos, Padre Celestial, por cada una de nuestras hermanas misioneras que ponen sus vidas, mi Dios bendito, por llevar tu palabra a tierras lejanas. Acompáñalas, Señor. Te pedimos por nuestras hermanas misioneras, mi Dios bendito, en tierras peligrosas. Acompaña a tu sierva, bendito Cristo Jesús. Pedimos por estas hermanas misioneras, Padre Celestial, que exponen su vida, mi Dios bendito, que están bajo amenaza, que están bajo peligro. Reprende las obras del diablo, mi Dios bendito. Abre puerta. Da tu protección, Señor. Bendice a cada una de nuestras hermanas, mi Dios amado, que llevan consuelo a los hospitales, que van de cama en cama, Señor bendito, visitando a los enfermos. Tu Espíritu Santo, mi Dios bendito, esté con ellas. Bendice sus vidas, Padre Celestial. Te pedimos por los hogares de cada una de nuestras hermanas que te sirven, Padre bendito. Rogamos, Padre Celestial, así también por cada hermana miembro de tu iglesia, que puedan tomar, mi Dios bendito, cada una de nuestras hermanas un lugar preponderante en cada uno de sus hogares. Que también pueden ser baluartes, Señor, en medio de sus hogares, bendito Cristo Jesús. Para que puedan guiar a cada uno de los hijos en el temor hacia ti, bendito Salvador. En la fe hacia ti, bendito Cristo Jesús. Para que puedan animar a sus esposos y a sus familias, mi Dios bendito, a serte fieles, a seguirte, mi Dios bendito, a trabajar para ti. Usa a cada una de tus hijas, bendito Cristo Jesús. Gracias, bendito Salvador. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios, mis hermanos, que me bendiga.